Su defecto era la maldición de su destino, un vergonzoso secreto que manchaba el honor de su familia, cuando fue cruelmente abandonada por su propia sangre por ser coja de nacimiento. Todos pensaron que su historia terminaría en el desierto, pero el destino tenía otro plan. La pondría en el camino de un guerrero herido, exiliado por su propia tribu por cometer un crimen honorable. Esta es la imposible historia de cómo dos almas rotas se convirtieron en la mayor fortaleza del otro. En la tribu Gacela, la gracia de una mujer se medía por la ligereza de sus pasos y la fluidez de su danza. Por eso, Suri, al haber nacido con una pierna más corta que la otra, era una decepción para su tribu. Su padre, un respetado cazador de la tribu, sentía que su propio honor también flaqueaba con cada paso cojeante de su hija. La belleza y la inteligencia de Suri quedaban a la sombra de este defecto. Su mayor dolor era su hermana gemela, Nala, quien era la favorita de la tribu por su belleza y su danza perfecta. Nala era todo lo que Suri no era, y no dudaba en recordárselo en cada oportunidad. Todo se desató cuando se acercaba el festival de la danza de la abundancia, la ceremonia más importante de la tribu. Era una noche en la que las jóvenes eran elegidas como esposas por los guerreros más valientes. Nala estaba decidida a captar la atención de Kael, el guerrero más codiciado de la tribu. Sin embargo, los ojos de Kael a menudo se detenían en la sabiduría y la fuerza silenciosa de Suri. Esta situación convirtió los celos de Nala en un odio peligroso. Creía que la existencia de su hermana ensombrecía su propio brillante futuro. La noche antes del festival, Nala ideó un plan diabólico. Rompió en secreto un tótem sagrado de la tribu, al que se le atribuía el poder de traer curación. Luego, corrió llorando ante su padre y los ancianos de la tribu. «Fue Suri», sollozó. Sabía que tenía prohibido tocar el tótem. La oí decir, «Si yo no puedo bailar, que esta tribu tampoco encuentre abundancia». Era una mentira terrible. Pero la diferencia de Suri y la popularidad de Nala facilitaron que los ancianos la creyeran. Su padre, que ya pensaba que la existencia de Suri era de mal agüero, no defendió a su hija. Para limpiar el honor de la tribu y garantizar el futuro de Nala, decidió que Suri fuera exiliada al Cañón de los Fantasmas. Este era un lugar maldito del que nadie regresaba. Suri, viendo el odio en los ojos de su familia y de la gente que amaba, fue conducida sola hacia ese aterrador cañón. En las profundidades del Cañón de los Fantasmas, vivía otra alma exiliada. Dakarai era el guerrero más hábil de la vecina tribu Escorpión, pero su crimen no fue la crueldad, sino la compasión. Durante una batalla, se había negado a obedecer la orden de matar a un niño cautivo de la tribu Gacela, y lo había ayudado a escapar en secreto. Esta traición había provocado su exilio de la tribu, sin posibilidad de volver jamás. Desde ese día, Dakarai vivía solo en este cañón, escondiéndose tanto de los cazadores de su propio pueblo como de los de la tribu Gacela. Su corazón se había congelado contra la civilización y sus reglas injustas. Un día, escuchó un débil gemido en el viento del cañón. Pensando que podría ser una trampa, avanzó con cautela hacia el sonido. En el hueco de una roca, encontró a una joven exhausta, con el pie ensangrentado. Cuando vio las marcas de la tribu Gacela en ella, una ira lo invadió. Esos eran los enemigos de la guerra que lo había llevado al exilio. Su primer instinto fue darle la espalda y abandonarla a su suerte. Pero entonces, vio la expresión de su rostro. No era la de una guerrera, sino el dolor de un alma traicionada por su propia gente. Era un dolor que él conocía muy bien. Dakarai se dio cuenta de que la mujer era coja. Conocía la obsesión de la tribu Gacela por la gracia y la perfección. En ese momento comprendió por qué esta mujer estaba aquí. Ella también había sido marginada por un defecto. El guerrero reprimió su odio por un instante. Esta mujer no era una enemiga, era un espejo que el destino le había puesto delante. Sin decir una palabra, tomó a Suri en sus brazos y comenzó a llevarla hacia su refugio secreto en las profundidades del cañón. Suri, semi-inconsciente, no sabía si este imponente extraño era un salvador o el comienzo de un nuevo cautiverio.
Lo único que supo fue que, al abrir los ojos, se encontró con una mirada más profunda y solitaria de lo que jamás había visto. El refugio de Dakarai era mucho más que una cueva. Era un laberinto tallado en las paredes del cañón, lleno de pasadizos secretos. Cuando Suri volvió en sí, se encontró junto a un fuego cálido, con la pierna limpia y vendada. Dakarai le dio carne asada y agua, pero no dijo una palabra. Sus ojos estaban constantemente sobre Suri, midiéndola, tratando de determinar si era una amenaza. Suri también lo observaba con el mismo silencio. La fuerza y la serenidad en los movimientos de este hombre le daban confianza, pero la distancia doliente en sus ojos levantaba un muro entre ellos. Los días pasaron en esta silenciosa tensión. Dakarai cuidaba la herida de Suri y le traía comida, pero apenas cruzaban palabra. Suri odiaba estar atrapada en la cueva. Un día, mientras Dakarai estaba de caza, intentó salir. Sin embargo, con su pierna herida, le fue imposible avanzar por el escarpado terreno del cañón. Justo en ese momento, en un saliente de roca, vio una flor que nunca antes había visto, con hojas de un azul brillante. Era la legendaria flor del espíritu, como la llamaban los curanderos de la tribu Gacela, una planta que fortalecía los músculos y aceleraba la curación. Pero era casi imposible de encontrar, ya que solo crecía en un tipo específico de roca. Suri, con dificultad, alcanzó la flor y la machacó para hacer un emplasto. Cuando Dakarai regresó por la noche, Suri le ofreció la pasta. «Esto», dijo ella, «es para tus heridas internas». Dakarai la miró con asombro. Suri se había dado cuenta de que él se tocaba constantemente el hombro, que una vieja herida de guerra le causaba dolor. Dakarai, aunque dudó, tomó el emplasto y se lo aplicó en el hombro. El efecto refrescante y curativo de la planta fue inmediato. Esa noche, por primera vez, Dakarai habló. Le contó su propia historia, cómo fue exiliado por salvar a un niño. Suri, a su vez, le habló de la traición de su hermana gemela y de su propio exilio. Junto a ese fuego, dos almas exiliadas vieron y comprendieron por primera vez las heridas del otro. Sin embargo, justo en ese frágil momento de conexión, se escuchó un sonido desde la entrada del cañón, un cuerno de caza. No pertenecía ni a la tribu Gacela ni a la tribu Escorpión. Era la señal de los despiadados traficantes de esclavos que cazaban en la región, y el sonido se acercaba cada vez más. El cuerno de los traficantes de esclavos resonó en el cañón como un eco de muerte. Dakarai entró instantáneamente en modo cazador. «Entra en el pasadizo estrecho detrás de la cueva», le susurró a Suri. «Nunca te encontrarán», pero Suri negó con la cabeza. «No te dejaré aquí solo con ellos». Un destello de asombro apareció en los ojos de Dakarai. Por primera vez en su vida, alguien elegía quedarse y luchar por él. Este fue el golpe final que derribó el muro invisible entre ellos. No tenían tiempo. Suri recordó la flor del espíritu de color azul brillante que había visto en el cañón. «Esta flor», dijo, «cuando se pulveriza y se quema, su humo causa ceguera temporal y confusión, pero solo funciona con una dirección específica del viento». Su plan era audaz y peligroso. Dakarai atraería a los traficantes de esclavos al desfiladero más estrecho del cañón, mientras que Suri, en el momento en que el viento soplara correctamente, crearía una cortina de humo encendiendo los polvos de la flor desde arriba. Esto le daría a Dakarai la ventaja que necesitaba para cazarlos uno por uno. Dakarai se expuso como cebo y atrajo a los traficantes tras él. Los hombres, pensando que un solo guerrero era una presa fácil, lo persiguieron con arrogancia. Justo cuando entraban en el desfiladero, Suri dejó caer los polvos ardientes desde arriba. Un humo denso y azul inundó el valle al instante. Los hombres empezaron a toser, a frotarse los ojos y a gritar maldiciones. Dakarai se movió como un fantasma en medio de este caos. Neutralizó a dos de los traficantes en silencio. Sin embargo, su líder era un hombre experimentado y despiadado. Empezó a trepar para escapar del humo y divisó el saliente donde Suri se escondía. Cuando Dakarai se adelantó para detenerlo, uno de los traficantes en el suelo le clavó un cuchillo en la pierna. Mientras Dakarai rugía de dolor, el líder alcanzó a Suri. Por primera vez en su vida, Suri tuvo que luchar.
Su única arma era un trozo de roca afilada. Justo cuando el hombre estaba a punto de atraparla, Suri usó su pierna coja como un punto de equilibrio, girando inesperadamente hacia un lado, desequilibrando al hombre y empujándolo al borde del saliente. El hombre cayó por su propio peso. La batalla había terminado, pero el precio había sido alto. La pierna de Dakarai sangraba y en la mano de Suri había algo que le había arrancado del cuello al traficante de esclavos, un collar de marfil perteneciente a la tribu Gacela, que solo llevaban los cazadores nobles. Este collar pertenecía al prometido de Nala, Kael. El collar de marfil era la llave de una terrible verdad. A pesar de su pierna herida, Dakarai examinó el collar. Esto, dijo sin aliento, es una promesa de compromiso. No pertenece solo a un cazador, sino a un futuro jefe. Suri, horrorizada, lo comprendió todo. Su hermana gemela, Nala, no solo la había enviado al exilio, sino que también había usado la influencia de su prometido para enviar a estos traficantes de esclavos al cañón y garantizar su muerte segura. No se trataba solo de celos, sino de un intento de asesinato planificado y a sangre fría. La última pizca de piedad en el corazón de Suri se desvaneció en ese momento. Ya no era solo una cuestión de supervivencia, sino una lucha por la justicia. Se volvió hacia Dakarai. «Debes ayudarme», dijo. «Debo volver a mi tribu y exponer esta traición». Una batalla se libraba en la mente de Dakarai. La tribu Gacela era su enemiga, pero esta valiente mujer, ante él, era ahora parte de su destino. Protegerla significaba proteger su propio honor. «Iré contigo», dijo. «No caminarás sola en esta batalla». Su viaje de regreso a la tribu fue como un juramento de venganza. Usando los senderos secretos del cañón, llegaron cerca de su aldea sin ser vistos. El fuego del festival brillaba a lo lejos, y el sonido de los tambores llenaba la noche. La danza de la abundancia había comenzado. Suri sintió que se le oprimía el corazón. Alrededor de ese fuego, ahora su hermana gemela, Nala, bailaba como la heroína de la tribu, quizás celebrando su compromiso con Kael. Dakarai tomó la mano de Suri. «Recuerda», dijo, «tu defecto es tu mayor fortaleza. Mientras ellos bailaban, tú observabas. Mientras celebraban, tú aprendías. Ahora es el momento de usar lo que sabes». Suri respiró hondo. No tenía miedo. Al contrario, por primera vez en su vida se sentía tan completa y poderosa. Con sus pasos cojeantes, como una sombra, comenzó a caminar hacia las luces del festival para reescribir su propio destino. Y a su lado, había un guerrero que nunca la dejaría sola. Cuando Suri apareció en medio del festival, la música cesó, el baile se detuvo. Todos miraron conmocionados a esta mujer que había regresado del cañón de los fantasmas. Su rostro y sus ropas estaban desgastados, pero sus ojos ardían con el fuego de una reina. Nala palideció al verla. «¡La bruja! ¡Ha vuelto!», gritó. El padre de Suri se adelantó furioso. «¿Cómo te atreves a venir aquí?». Suri lo ignoró y caminó directamente hacia Nala. «Rompiste el tótem sagrado», dijo con voz tranquila, «y me culpaste a mí». Nala gritó. «¡Miente! ¿Tienes pruebas?». Justo en ese momento, Dakarai arrastró de entre la multitud al líder de los traficantes de esclavos, con las manos atadas, y lo arrojó al suelo. «Aquí tenéis vuestra prueba», dijo. El hombre, a cambio de su vida, lo confesó todo. Cómo Nala lo había contratado, cómo le había dado el collar de compromiso de Kael como pago. La tribu se quedó paralizada ante esta terrible traición. Pero Nala pensó que le quedaba una última carta. «Es un extranjero, un guerrero escorpión. ¿Cómo podéis confiar en su palabra?», gritó. Suri replicó. «No confiaréis en su palabra, sino en mi conocimiento». Se volvió hacia el consejo de ancianos. «El tótem que rompiste estaba hecho del árbol llorón, un secreto que solo nuestra tribu conoce. Pero tú no lo sabías, porque mientras tú bailabas, yo escuchaba a los ancianos». Suri se volvió hacia su padre. «Ve y mira en la caja tallada de la tienda de Nala. Dentro, guarda los verdaderos trozos del tótem, porque es lo suficientemente arrogante como para guardarlo como un trofeo de victoria». Su padre corrió a la tienda aterrorizado y un momento después regresó con la caja. La traición había sido probada. El castigo de Nala fue el destino de Suri.
El exilio al cañón de los fantasmas. Su padre, avergonzado, se retiró de su liderazgo. La tribu le pidió a Suri que fuera su nueva líder. Suri aceptó, pero con una condición. Dakarai gobernaría con ella. Una gacela y un escorpión. Era una petición imposible. Pero cuando Dakarai contó la razón de su propio exilio, que había salvado a un niño gacela, la primera grieta se formó en el muro de odio entre las tribus. Años después, bajo el liderazgo conjunto de Suri y Dakarai, las dos tribus vivían en paz. La cojera de Suri ya no era una marca de vergüenza, sino un símbolo de sabiduría y de un arduo viaje. Un día, su pequeña hija les preguntó, ¿quién de nosotros es gacela y quién es escorpión? Suri miró a Dakarai y sonrió. Ninguno de vosotros, dijo. Sois los hijos de una nueva tribu, fundada por dos almas heridas que se unieron. El nombre de vuestra tribu es Esperanza.